Acontecimientos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero para eso hablaremos un poco sobre una pequeña introducción sobre lo que fue lo que llevó a cabo lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues que en 1914 y 1918 Europa se vería envuelta en una guerra devastadora que evidenciaba el resquebrajamiento del que era el poderío europeo y que tendría como resultado los desplazamientos del centro del poder hacia los Estados Unidos. El mundo conoció hasta el momento, centrando en las potencias europeas que desaparecerían por dar lugar a un nuevo orden mundial, pues la Gran Guerra ha sido catalogada como mundial porque además de los 5 potencias europeas como que fue Inglaterra, Francia, Austria, Hungría, Alemania e Italia, estos participaron por los ejércitos canadienses, neozelandeses y australianos, así como los ejércitos coloniales africanos e indios y España, los Países Bajos, los países nórdicos, Suiza, que se mantuvieron neutrales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron los acontecimientos más bélicos y más importantes del siglo XX. Pues la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914 y 1918, también fue conocida como la guerra que tiene como antecedentes la paz armada, que fue un periodo de tiempo en el que las grandes potencias buscaban agrandar su influencia en el mundo mediante el imperialismo y una inversión militar sin precedentes. Pues los bloques principales de este periodo eran las triples amenazas, pues una de ellas era conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, y la otra que era formada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Pues esta guerra tuvo 3 etapas. La primera de ellas fue en 1914 y fue llamada Guerra de Movimientos, que en este año fue el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que fue el archiduque Fernando III. Un mes después Austria culpó a Serbia por este mismo asesinato y le declaró la guerra. Pues este mismo año también hubo otro acontecimiento que fue donde Alemania invadió a Francia. Otra de las etapas que fue la guerra de posiciones, que desde 1915 a 1916 los movimientos militares se estancaron y los países recurrieron a una estrategia defensiva. Este periodo también es conocido como guerra de trincheras por todo el tiempo que los soldados estuvieron ahí. Y el tercer periodo, que fue el periodo final, que desde 1917 a 1918 Italia cambió de bando mediante un pacto secreto contra los otros países, y Rusia abandonó la guerra por motivos políticos internos, y Estados Unidos entró a la guerra por el hundimiento de los barcos que sucedió en Lusitania, y sus intereses comerciales fueron abajo. Luego de que Austria y Turquía y Alemania se rindieran, los países ganadores, que fueron Inglaterra, Italia, Francia y Estados Unidos, los obligaron a firmar el Trato de Versalles, que establecía que los países derrotados deberían de ceder territorio, desarmar sus ejércitos y pagar algo que se llamaba como inmediaciones a los países afectados. Pues el país con menos beneficios fue Alemania, mientras que Estados Unidos se erigió como la nueva superpotencia mundial. Pues la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 a 1945, fue el antecedente más directo de la Segunda Guerra Mundial, pues ya que la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, la firma del Trato de Versalles, y era la presión de que este trato ejercía sobre los países vecinos, y facilitó la imposición de regímenes que eran autoritarios y que se unificaron en torno a las fuerzas del eje, que se trata de Alemania, Italia y Japón. Esta guerra tuvo 4 etapas. Una de ellas fue la primera etapa inició cuando Alemania invadió a Polonia en 1939. Inglaterra y Francia reaccionaron declarándole la guerra al régimen nazi, y poco después Alemania invadió a Francia. La segunda etapa fue que Alemania rompió su pacto de agregación con la Unión Soviética, que en 1941, invadiéndola en la Operación Barbarroja. Japón, que era llamada así, ese mismo año bombardeó a Pearl Harbor, haciendo que Estados Unidos entrara a la guerra.
La tercera etapa fue en 1943, donde Italia fue derrotada por Alemania y perdió terreno frente a la Unión Soviética. La cuarta y última etapa fue que en 1944, esta etapa consiste en la reducción de los alemanes del día D, que era la entrada de las tropas soviéticas a Berlín, y el juicio de las principales líderes nazis protestaron a Estados Unidos lanzando bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ocasionando la rendición de Japón. Pues las consecuencias de estos conflictos armados más grandes de la historia fue la muerte de 50 millones de personas y negocios a manos del régimen nazi. También surgió la Organización de las Naciones Unidas, que entre sus siglas era NOU, para evitar que otros conflictos similares se repitieran nuevamente. Por último, el mundo invadió en los bloques capitalistas y socialistas, dando inicio a la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos.